Instalados en el icónico Hotel Rodelú, ubicado en el corazón de la Tacunga, calle Quito, junto al Parque Vicente León, realizamos el programa Cotopaxi, presencia y acción de un pueblo, cuyo objetivo es destacar, promover y difundir el arte, la cultura, el turismo, tradiciones y costumbres de nuestro pueblo. Bienvenidos. Desde el paraíso de los Andes, la Tacunga, e instalados en el emblemático Hotel Rodelú, emitimos esta programación cultural para el Ecuador y el mundo. Señoras y señores, muy buenos días. De igual manera, saludamos a nuestros cantones. En primer lugar, a la capital de provincia, la Tacunga, Salcedo, Saquicilí, Sichos, Pangua, Lamaná y Pujilí. Un abrazo fraterno a todos nuestros cantones. Sabemos que estamos unidos por un solo lenguaje, que es el lenguaje de la cultura. Bienvenidos. No hay que olvidar de la gran oferta de nuestro Hotel Rodelú instalado en el corazón de la Tacunga. Si buscas comodidad y confort en habitaciones, Hotel Rodelú te ofrece lo mejor. Y si de gastronomía se trata, sus especialidades te deleitarán y satisfarán tus exigencias. Señoras y señores, bienvenidos a la programación acostumbrada de los días miércoles. Nos hemos permitido invitar al doctor Ángel Rocha, un distinguido abogado quien fuera mama negra en un periodo determinado en la ciudad de la Tacunga. Y directamente vamos a entrar al grano preguntándole qué valor tienen las tradiciones para los pueblos, se pueden capitalizar las tradiciones y por qué las controversias sobre la mama negra en la ciudad de la Tacunga. Le damos la bienvenida al doctor Ángel Rocha. No creo que haya sociedad en el mundo que no base su presente y proyecte su futuro si no hace rindiendo el culto a la historia, en este caso a las tradiciones. Entonces juega un papel fundamental en las sociedades, no en las culturas de las sociedades. Este recuerdo, esta forma de recordar, ¿no?, una serie de actos y actividades que van formando la historia, porque eso es la historia, ¿no? El relato de hechos y de circunstancias que han ido pasando en una determinada sociedad y obviamente han ido haciendo de esas sociedades cada vez mucho mejores. Con esto se va construyendo la cultura, doctor. Desde luego. Vuelvo a repetir, no puede haber cultura si no se respetan las tradiciones. Es parte, obviamente, vuelvo a repetir, del cimiento de una sociedad, el respetar la historia y las tradiciones, y en base a eso, obviamente, ir conformando un hecho cultural. Ahora, estas tradiciones en realidad se convierten en patrimonio cultural de los pueblos. ¿Se podría capitalizar aquello que llamamos tradiciones? Desde luego. Organismos mundiales, organismos continentales, regionales, que se han ido formando en la historia de la humanidad. UNESCO, por ejemplo. Claro, la UNESCO ¿no es cierto? Es un organismo especializado de Naciones Unidas, específicamente para ir recaudando en unos casos y solventando en otros las estructuras de esas tradiciones que son las historias de la humanidad, ¿no? Unas con más importancias que otras. Los estados, las naciones, los estados, las repúblicas han ido igualmente perfeccionando este tema y obviamente en sus constituciones, en sus leyes fundamentales, en sus cartas magnas, establecen normas específicas para protección justamente de la cultura en general y obviamente de estos hechos importantes, ¿no?, que han ido haciendo parte de esa cultura. Nosotros mismos tenemos
Primero, la creación de un organismo especializado en la preservación de la cultura y las tradiciones. El, hoy obviamente está siendo parte nuevamente regresó a ser parte del Ministerio de Educación. Hasta hace poco se creó un ministerio específico, el Ministerio de Cultura. Hoy ha sido obviamente por disposición del presidente de la República, ha sido adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, que se llama ahora, ¿no? Entonces, toda la sociedad le da la verdadera importancia, ¿no? Entonces, en el caso del Ecuador, este organismo especializado en preservar la cultura y los patrimonios, obviamente, mediante serios estudios e investigaciones, ha ido declarando patrimonios culturales en unos casos tangibles y en otros casos intangibles. Claro. Nosotros mismos tenemos el caso de nuestras mamas negras de septiembre y noviembre, que en el 2005, el 1 de noviembre del 2005, fueron declaradas Patrimonio Cultural Intangible de la República del Ecuador. Bueno, estos valores se convierten en la identidad de los pueblos además. Y por lo tanto, yo creo que se los debe cuidar, se los debe promover, se los debe difundir, de tal manera que no se pierda la imagen de un pueblo. Exactamente, es así, mi estimado Manolito. Por ejemplo, la fiesta mayor, que ha trascendido fronteras, que ya no es solamente una fiesta local, que nació como una fiesta del mes de noviembre en el barrio centro y que ha ido creciendo como nadie se hubiera imaginado, ¿no? Hasta establecerse como acabo de estar fuera del país. Y por ejemplo, en una ciudad, Querétaro, claro, a más o menos 3 horas y media de la capital federal de México, ahí en un hotel había una promoción, ¿no? De las fiestas mundiales importantes. Y entre esas, obviamente, le citan a la Mama Negra, que me dio un gusto, una satisfacción, y por qué no hizo un honor, ¿no? Entonces yo le dije al administrador del hotel, yo soy de allá de la Tacunga. Y claro, como tú decías hace un momento, orgullosamente le dije, en el año 2016 me designaron Mama Negra en mi tierra. Y bueno, el señor se encantó, pues no, porque si es que hay un pueblo que se identifica con su cultura y sus tradiciones, es México. ¿Cómo Los mexicanos son bien nacionalistas. Claro. Y entonces cuando escuchan este tipo de relatos que yo me permití, y a los que se juntaron una serie de gente que estaban en el lobby del hotel, porque les interesó el asunto, ¿no? Entonces, mira, nos identifica. A los atacungueños desde hace rato la Mama Negra nos identifica, como nos identifican nuestros platos típicos como la chuchucara, del queso de hoja, las ayuyas, ¿no? Y obviamente sitios geográficos como tan cercanos a la ciudad, como Yambo, el Quilotoa, y aquí internamente en la ciudad tenemos, creo que yo les indicaba unas fotografías de nuestras iglesias, que no las aprovechamos. O sea, las aprovechamos los que somos creyentes y vamos a la misa y entramos algún momentito a encontrarnos con nosotros mismos con una conversación. Y obviamente no aprovechamos a lo que tú decías hace un momento. Si este tipo de mantener los hechos culturales, ¿no es cierto?, como el hecho de haber sido declarada por el propio Estado como patrimonios, pueden servir para, claro que sirven para identificarnos, pero adicionalmente para que las autoridades se preocupen de crear riqueza. Eso en realidad fortalece la cultura y además dinamiza la economía. El turismo. La economía, obviamente, Entonces, aquí deberíamos aprovechar estas bellezas de iglesias que tenemos y hacer, por ejemplo, un turismo católico. Claro, recorrer las iglesias. Pero había un problema, de paso te comento, Manolito, y a la distinguida audiencia.
El anterior obispo y el actual siempre han dicho que están dispuestos a conversar con las autoridades a las que les corresponde el asunto, hablamos del Consejo Municipal, del señor alcalde, hablamos de las de designación como el señor gobernador, ¿no? Las autoridades de designación, Ministerio de Cultura, etcétera, que tienen sus oficinas aquí, que deberían planificar, ¿no? ¿Qué dicen los dos obispos del anterior, que está ya retirado, Monseñor Naranjo, y el actual obispo que tenemos en este momento aquí en la provincia de Cotopaxi, con sede en la ciudad de La Tacunga? Ellos dicen que no pueden abrirlas así con tanta libertad las iglesias, porque hay gente que se va robando las cosas. Se roban hasta las figuras santas, ¿no? Santos, ángeles, vírgenes que están ahí, que son además patrimoniales, porque esas sí vienen desde la colonia. Se roban esos cepitos que se pone en la limona, se van llevando hasta en esa época que había como encender espermas. Entonces, si es que no hay una política coordinada, ¿no?, de seguridad, y aquí vale la pena decirte algo, ¿no? Yo decía que es necesario crear la policía del turismo. ¿Cómo no? Como estamos con los presupuestos bastante estrechos, la economía del país está en crisis y obviamente ha afectado a los municipios, a los consejos provinciales. El problema es que no hay cómo crear, ¿no? O no se debería crear más burocracia, pero en este caso es una burocracia necesaria que cumplirían dos funciones. Es que habría una inversión ahí, pues. Es inversión, claro, es inversión. Ahora tenemos varias universidades que producen ciudadanos, hombres y mujeres especialistas del turismo, ¿no? La Universidad Técnica de Topaxi, aquí hay la Universidad de Indoamérica, bueno, cercanos de aquí tenemos la ESPE, que también produce, ¿no?, licenciaturas. A estos jóvenes deberíamos nombrarles, no sé si el nombre sea exacto, ¿no?, pero algo así como policías de turismo, porque servirían inclusive de guías, están preparados para que ellos, Eso es lo importante. pero además prepararles para que brinden seguridad. Y entonces, un convenio con la curia diocesana y obviamente la creación de ingresos económicos para mucha gente. Luego tenemos el camino del Inca, ¿no?, reactivar el asunto del camino del Inca, pasando por la piedra chilintosa y todas esas cosas, ¿no? Entonces, mira, tenemos nosotros, ¿no? Tenemos, y obviamente ir relatando con la mayor fidelidad cómo ha ido creciendo esta sociedad latacungueña, de la ciudad y del cantón Latacunga. Oye, pero aquí hay que hacer también un inventario de todos esos valores culturales, para que el guía esté orientado, esté preparado como en otros países. Tú vienes de México, y México existe la industria turística. Una organización perfecta de cultura, de tradiciones y el turismo que va de la mano, en definitiva, que eso le da progreso a una ciudad y a un país. Así es, Manolo, tú lo has dicho con mucha propiedad y en base a tu experiencia. Yo quiero simplemente en este punto resaltar algo. Si algo tenemos nosotros que reconocer en la actual administración municipal, es obviamente esa fuerza que le ha dado con la reactivación de la Dirección de Cultura y Patrimonio. Es un grupo de jóvenes que se han hecho cargo de ese trabajo y que lo están haciendo de la mejor manera. Acaban porque en 20 años, o sea, estamos cumpliendo 25 años, vamos a los 26 años de haber sido declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la República Las Mamaneras. Y ninguna, ni las de septiembre y peor aún la de noviembre, que está a cargo del municipio, han cumplido con la ley. Hoy tengo que reconocer, estuve el fin de semana ya de regreso y me comentaban en Quito que han presentado ya la documentación
para la revalidación, ¿no?, de esta calificación, porque la gente piensa que es una cosa tan simple, ya nos calificaron y ahí pues no pasa nada, no, hay que cumplir requisitos, hay que permanentemente estar informando. El propio Instituto Nacional de Patrimonio hace una vigilancia constante y por eso es que en determinados momentos a quienes nos apasiona esto de la cultura y de las, fundamentalmente de las tradiciones, nos preocupa una serie de actitudes que en determinados momentos se dan, ¿no? Y tenemos que salir a decirlo. Y con eso, y hablando ya en este punto de controversias, se podría perder el valor de las tradiciones, podrían desaparecer, porque esto también hay que difundir. Los niños, los jóvenes, todos tenemos que estar involucrados en esta materia. Podría llegarse a lo que Dios no quiera, ¿no? A lo que tú dices, ¿no? A que seamos una de las pocas sociedades, ¿no?, conglomerados sociales, los latacungueños, que nos dejemos quitar una calificación como la que se obtuvo en el 2005. Pero creo que no. Yo creo que ahora hay 2 o 3 problemas en el Instituto Nacional de Patrimonio, con fiestas de otras latitudes, por ejemplo, la Diablada de Píllaros tiene este rato graves problemas por haber tergiversado la tradición de esa fiesta y haber permitido una serie de ingresos de personajes, por ejemplo, que nada tienen que ver con la verdadera Diablada de Píllaros, ¿no? Entonces nosotros igualmente tenemos en la calificación de patrimonio cultural un mandato, Normas. un mandato directo al alcalde. Ajá. Porque mira, en el año 78 el barrio centro se vio ya imposibilitado de seguir haciendo frente a la organización de cada año de la Mama Negra, de aquí del barrio centro, que se convirtió en la Mama Negra de la Tacunga. Participaban los barrios, todo el mundo, y organizaba el barrio centro como titular del derecho de la originalidad de esta comparsa. Pero sucede que en el año 78 la directiva de ese año decidieron decir francamente a los latacungueños: no tenemos, esto cuesta mucho, no tenemos la logística y solamente nosotros los dirigentes del barrio, bueno, una serie de argumentos, ¿no? Todos debemos estar preparados para eso, y ¿no? le entregaron, contribuir en algún sentido. Y ahí en el año 78 le entregan la Mama Negra al municipio, ¿no? Entonces el municipio se hace cargo de la organización de este evento por las fiestas del 11 de noviembre. Hay comité de la Mama Negra también. Pero ahora, entonces del 78 al 2005 era el municipio haciendo un esfuerzo con la colaboración de la Federación de Barrios, bueno, y pidiendo obviamente jochas a las instituciones, que se siguió dando hasta que en el 2005, bueno, esto se venía trabajando desde el 2003, 2004, ¿no? Un grupo de hombres y mujeres latacungueños, con la coincidencia de que el grupo de funcionarios del Instituto de Patrimonio, entre ellos habían varios latacungueños, y todo eso se concurrió a que a partir del 2005 esta fiesta que fue creciendo tanto, la del 11 de noviembre, obviamente ya sea patrimonio, y ahora sí ya legalmente le entregaron al municipio de La Tacunga, y en este caso a quien es el representante legal, al señor alcalde de turno, ¿no?, dándole disposiciones expresas, ¿no?, fundamentalmente una, en el artículo 3, que dice que debe guardar la originalidad de la fiesta. ¿Ya? Y entonces, como ellos mismos hicieron el estudio, el estudio es parte de la declaratoria, en el estudio reza exactamente cuáles son los personajes de la Mama Negra, cuáles no son personajes de la Mama Negra, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto de la originalidad es fundamental, ¿no? Porque por ahí alguien dijo algún rato: llegará un día en que la Mama Negra sea una mujer. Y claro, mucha gente dice: bravo, ¿no? Pucha, el asunto no es de género distinguir audiencia, no es que sea hombre o mujer, el asunto es que
La tradición dice que es un hombre. Así es. Y en el caso de la Mama Negra de la Tacunga, que se viste por disposición de la sociedad latacungueña que le escoge. Se viste de personaje para desempeñar el personaje principal Mama Negra y los otros personajes, Capitán, Ángel de la Estrella, Abanderado y Rey Moro, ¿no? A que cumplan su papel. Y hay personajes secundarios que les acompañan, que también están determinados ahí. Entonces, mira, por ejemplo, alguien me preguntaba a mí, las vacas locas no son parte de la Mama Negra. Las vacas locas ya vienen después, pero nunca han sido parte de la Mama Negra, ¿no? Los payasos tampoco, pero hay Mama Negras que se han ido un poco institucionalizando en sus territorios, ¿no? San Buenaventura, Belisario Quevedo, 11 de noviembre, etcétera. Ahí no se desvaloriza la Mama Negra, la tradición. Digamos, sí, en parte sí, ¿no? Pero ellos también lo asumen como tradición propia de ellos, ¿no? Pero entonces yo te digo, en estas Mama Negras que te acabo de, por ejemplo, ¿quién abre el recorrido de la comparsa? A veces son los payasos, no. Y ellos tienen, por ejemplo, un personaje que es el embajador. Aquí nosotros tenemos lo que dice la tradición. Los 5 personajes más los personajes Y secundarios. aparte del alcalde, yo creo que deben haber los organismos apropiados. En este caso, creo que la agrupación de Mamas Negras deberían vigilar también ese aspecto. El organismo cultural o de educación también preocuparse en mantener de acuerdo a la reglamentación, de acuerdo a las disposiciones, para que no se pierda su verdadera identidad. Tú dijiste hace un minutito una cosa que verdaderamente debe hacernos reflexionar a todos los atacungueños, a todos nos incumben. Tú acabas de decir una cosa, esto de la proliferación De mamas negras, eso es un asunto que debe pararse. Yo, como representante delegado de los ex Mama Negras ante el Comité Permanente de Mama Negra que funciona en el municipio, yo he venido planteando en estos 2 años, porque el año 2024 me designaron y me reeligieron para el 2025. Hoy, obviamente, ya a finalizar junio, entiendo yo que el señor alcalde, como presidente del comité organizador de la Mama Negra, convocará ya nuevamente para comenzar a trabajar, ¿no? Eso es lo lamentable, porque siendo permanente deberíamos trabajar todo el año. Exacto. Pero este rato recién nos estaría convocando el señor alcalde al comité, y en ese caso, en el seno de la asociación de quienes fuimos honrados con la designación de Mama Negra, tendrán que ya designar un nuevo delegado ante el comité, ¿no? Es decir, yo estoy en los últimos días de mi ejercicio como delegado de los Mama Negras, que eso no impide que, como es Mama Negra y fundamentalmente como ciudadano interesado en que las cosas se hagan, fundamentalmente, como tú dijiste, Manolo, cumpliendo el marco legal. Cuando una sociedad deja de cumplir las disposiciones legales, es obviamente una sociedad que va camino. Una anarquía, ¿no? Y un caos. Y no debemos y no podemos permitir. Hay que tener mucho celo en esto, hay que cuidar, para mantener la identidad, que es lo fundamental. Como es la idea del programa, mantener justamente esta calificación que honra a la Tacunga, a los atacungueños y a la provincia de Cotopaxi, porque la Tacunga es la capital de la provincia. Así es. Vamos a hacer una corta pausa, Angelito, y retornamos para hablar de otro tema. Con todo gusto, Manolo. Soy Sol y hoy en pocos segundos voy a mostrarte por qué Hotel Rodelú es tu mejor opción en la Tacunga. Aquí no solo encuentras una habitación, encuentras un espacio pensado para que te sientas cómodo y seguro. Tenemos habitaciones simples, dobles y familiares, perfectas para tu viaje, ya sea por trabajo, descanso o en familia. Por eso queremos que aquí encuentres ese lugar perfecto para relajarte, recargar energías y sentirte como en casa.
Además, contamos con restaurante propio y nuestro espectacular horno de leña, en donde preparamos platos con ese sabor tradicional que te reconforta y te hace sentir como en casa. Pero sobre todo, un equipo preparado para recibirte con calidez. Buena atención, comodidad y una excelente ubicación en La Tacunga. Reserva ahora y ven a vivir la experiencia. Hotel Rodelú te espera. Tu departamento desde $52.900. En Piazza Roma contamos con suites y departamentos de 1 y 2 habitaciones. Los mismos que cuentan con amplios espacios y acabados de primera. Contamos con coworking, zona barbecue, fogatero, yoga, gimnasio, área de niños, área recreativa y somos pet friendly. Vive en una zona exclusiva conectando con la naturaleza y con vista al Cerro Ilaló. Nos encontramos ubicados en el Valle de los Chillos, sector Mirasierra, Avenida Río Curaray y de las Golondrinas. A 5 minutos del Centro Comercial San Luis y Centro Comercial Purúa. No lo pienses más. Piazza Roma, tu hogar ideal en el Valle de los Chillos. El diálogo muy interesante, pero tenemos otras cuestiones que nos hacen reflexionar. Estamos entrando a elecciones y hay una cantidad de precandidatos a la función de alcalde. Cortesía del Hotel Rodelú para nuestros invitados, un cafecito para el doctor Ángel Rocha, nuestro gran amigo, directo amigo, especial amigo. Y le ruego, Angelito, que te sirvas en este frío. Muchas gracias, que estamos viviendo. Te ruego, por favor. Este rico café en esta mañana un poco fría. La mañana típica la tacungueña, que nos obliga a estar más activos. Muchas gracias, Manolito. Bueno, siempre es de... En este querido hotel, que era el Hotel Fígaro para quienes nos están este rato. ¿Hace cuántos años? Pucha, yo era guagua y yo ya tengo 71 años, entonces imagínate, son 60 y pico de años que me acuerdo de este Hotel Fígaro, del padre, del abuelo de todas las familias de los Torres Bartelot y de todos ellos, ¿no? El señor don Manuelito Torres, dueño de este Hotel Fígaro, y hoy obviamente en manos de un tocayo de apellido, mi gran amigo Peter Rocha, le mando un saludo inmenso a mi amigo. Y gracias a ellos, gracias al señor Rocha, propietario, mantenemos esta plataforma cultural, Cotopaxi, Presencia y Acción de Buena, que no es de ahora, es desde el año 2000. Cuando hacíamos a través de Ambavisión Canal 2. Así es. Así que tenemos también una tradición y una unión con el señor Rocha. Peter viejo, que en paz descanse, y ahora su hijo, que continúa dándonos esta oportunidad aquí de conversar con Manolito en sus diversas facetas de periodismo, que lo hace y lo hace muy bien, ¿no? Gracias, Angelito. Yo soy, por ejemplo, hincha de los programas taurinos de Manolo Espinosa. Me encanta la Fiesta Brava, estoy atento y me mantengo informado en base a los programas del gran maestro, el matador Manolo Espinosa, que vino
dio su última estocada aquí en la Tacunga. Aquí cayó, aquí rodó. Aquí cayó. No cayó el burel, pero cayó el matador. Bien, Angelito. Como siempre, tus gracias son oportunas y adornan el programa. Es una calidad muy personal tuya. Vamos a esto de las elecciones. ¿Qué concepto tienes? ¿Cómo ves esa nueva cultura que tenemos en el país, una cultura política? Yo no creo que enriquezca la democracia tantos candidatos, es que hay tantos ideales, porque yo creo que un partido político debe tener un ideal. ¿Y cuál es ese ideal? La idea que se le ocurre a uno es un ideal, no puede ser. Y verdaderamente es preocupante, ¿no? Es preocupante que a partir de la vigencia de la Constitución de Montecristi, estamos hablando de octubre del 2008, Ya, ¿sí? Que tenemos vigentes. Se crearon una serie de leyes, ¿no? De marcos jurídicos, entre ellos el famoso Código de la Democracia, en el que está inmerso lo que antes era la ley de partidos políticos. Entonces, la Constitución y este Código de la Democracia dieron la posibilidad a una prostitución. Desaparecieron los verdaderos partidos como una conquista. Muchos aplaudieron que desaparezcan los partidos políticos, y hoy estamos viendo las consecuencias, porque tenemos 227 más o menos de partidos políticos y movimientos hasta parroquiales que tienen todo el derecho, de acuerdo a la Constitución y al Código de la Democracia, a poner candidatos. pero no, yo no le veo. Y entonces ahí viene el complemento tuyo, pero no tienen ni siquiera una estructura, y peor aún, sin estructura ideológica, A eso voy. que es lo fundamental. ¿Cuáles son los requisitos para que sea partido político? Porque un movimiento puede ser un movimiento El número que de- respalda a determinado partido, punto. Si es que fuera un requisito determinar la ideología, sería bueno, ¿no? Y además que se le obligue a esos movimientos y partidos políticos a que públicamente digan en qué consiste su perspectiva ideológica, ¿no? En base a qué la estructura política que representan pretende ejercer la política, que es uno de los instrumentos que no pueden cambiar, no de servicio a la colectividad, Claro, no de servirse, claro. no. Entonces, mira, a raíz de 2008 y de la vigencia del código, tenemos una cantidad de hace 237 más o menos, ¿no? Y claro, se reúnen en el barrio, en la parroquia, y dice, ve, hagámote a vos presidente del consejo, hagámote a vos candidato a prefecto, y bueno, y así no, quieres ser concejal. Por lo menos en algunos movimientos partidos políticos, por lo menos para encabezar la lista para concejales, por lo menos buscan, por lo menos el primero, porque entienden que el primero tiene la posibilidad de ganar, de entrar al consejo, en este caso en la Tacunga 9 concejales. Pero el resto, estamos viviendo una situación aquí de los diputados. El movimiento de gobierno, el ADN, nos dio dos asambleístas, ¿no es cierto? El señor Olmedo y una señorita Cueva. Pero la señorita Cueva, bueno, entiendo yo que sí es bachiller, ¿no? Pero nada más, pues, nada más. Y hay uno tercero que es de Pachacuti. El cuarto es una señora de la Revolución Ciudadana. Bueno, tenemos, entiendo yo, 2 mujeres y 2 varones. Y que aquí yo creo una cosa. Entonces ese es un ejemplo de lo que no debe seguir pasando, ¿no? Debe haber una responsabilidad de estos movimientos y partidos políticos en la conformación de las listas. No buscar simplemente un candidato para alcalde, para el primero y el resto andar buscando, vea, firma que quiere ser candidato. Algún popular, algún cantante, algún showman. A ratos ni siquiera eso. Este es el caso de la señorita Cueva. Yo creo que aquí ni el título está bien.
que deben tener título, pero aquí también debe ser una formación política, una formación respecto de lo que significa la administración pública, porque yo puedo tener cantidad de títulos, pero no tengo el concepto real de lo que significa manejar a una población. Manolo, en la dictadura, que más que dictadura fue un gobierno, una administración que no tiene los rasgos ni la estructura de una dictadura, no me refiero a Rodríguez Lara. Hizo cierto es que rompió la Constitución y le nombraron jefe supremo, ¿no? Pero no fue dictadura, ¿no? Porque las dictaduras rompen todos los esquemas. Pero fue una dictadura democrática. Si es que vale el contrasentido, ¿no? Pero en todo caso, ahí se fundó el Instituto de Altos Estudios Nacionales, justamente que se eliminó. Para lo que tú dices, para formar ciudadanos que conozcan la administración pública de cerca, que se familiaricen, que se forme. De ahí, de ese instituto salían una serie de ciudadanos ecuatorianos para desempeñar cargos, por capacitados, pues no, buenos ministros de educación, buenos ministros de obras públicas. ¿Qué decir de los ministros de la política que han venido a menos el Ministerio de Gobierno, que ahora un poco ha subido con la presencia del ministro Reinders, por el trabajo un poco fuera de lo normal que está haciendo, no dirigiendo el mismo las batidas y todo eso? Pero en todo caso, el ministro de la política, el ministro de Gobierno, era el que obviamente llevaba el mando político del gobierno de turno, ¿no? Hoy obviamente hemos perdido todo aquello. Y claro, y tenemos, mira, qué mal estaremos que la propia Asamblea acaba de aprobar con 84 o 87 votos, ¿no? Pero de todas maneras con mayoría, acaban de aprobar una resolución de la Asamblea del Parlamento ecuatoriano para intervenir y vigilar a los consejos y municipios, porque de acuerdo a los informes de la Fiscalía y del organismo de control que después de cuentas, que es del Contralor General del Estado, hay más del 50% de alcaldes, de prefectos y presidentes de consejos, ¿cómo se llaman? Parroquiales, ¿no? Que tienen problemas con el asunto de sus bienes y de sus economías. Entonces, imagina, llegar a esos extremos. Yo sé que podríamos hacer un programa para ver si es que es constitucional, es legal esta decisión, ¿no? Porque muchos, obviamente, con razón dicen, esto no le corresponde a la Asamblea Nacional, no es parte de la fiscalización política que hace la Asamblea. Entonces, ¿qué papel juega el órgano al que la Constitución le da esa facultad, que es la Contraloría General del Estado? ¿No es cierto? ¿Qué papel juega la Fiscalía? Entonces, podríamos conversarnos, pero el hecho es que ya está vigente eso y están trabajando desde hoy en esa materia, ¿no? Entonces, mira, qué mal estaremos si llegamos a estos extremos, ¿no? Una sociedad totalmente desinstitucionalizada en la que estamos viviendo en este momento, donde ya no podemos confiar en los ciudadanos, hombres y mujeres, a los que la propia población mayoritariamente les escoge para que administren la provincia, administren cada cantón, ¿no? Entonces, es gravísima la situación, mi estimado Manolo, que estamos viviendo en este momento. A puertas, estamos cerquitas de lo que tú dices, de elecciones para elegir nuevos alcaldes, nuevos concejales, nuevos prefectos. Y entonces, con todos estos antecedentes, el mirar la cantidad de candidatos, ¿no? Cantidad, pero increíble aquí. Unos renuncian, primero eran precandidatos a la alcaldía, renuncian y ahora toman como candidatos al primer puesto en otra lista para concejales, ¿no? Conversan y hagamos así, veamos si por ahí nos resulta, ¿no? Hay
tres de este momento, mejor dicho, dos exalcaldes y un alcalde en funciones que pretende reelegirse. Ya oficialmente ha anunciado el actual alcalde que irá por el Partido Socialista Ecuatoriano a la reelección. Entonces son tres. De ahí tienes una cantidad de candidatos. Creo que por ahí hay una o dos mujeres que están de precandidatas, ¿no? Pero el resto son hombres. Pero tenemos ya cerca de 18, mi estimado Manolo, precandidatos. Y obviamente, claro, la gente que nos está mirando, escuchando, tienen derecho, muchos dirán tienen, y yo, aquí no les estamos quitando el derecho, Manolo. Todo lo contrario. Somos muy apegados a la Constitución, a la ley. Y la Constitución dice que tenemos derecho a elegir, ser elegir también. Pero lo que aquí... Pero bajo ciertos conceptos. Exacto. Aquí el programa, y tú como periodista, lo que haces es tratar de invitar a personas para que con tus criterios y en base a tus preguntas, orientarnos, ¿no? Todos tenemos derecho a elegir y ser elegir. Pero como tú acabas de decir, pero todos tenemos la obligación de cumplir requisitos. Y no solamente los requisitos legales en este caso, sino los éticos y los morales. Muchos de ellos deberían hacerse la primera pregunta. ¿Estoy preparado para servirles desde la alcaldía? Eso te va a decir, yo también me puedo lanzar como candidato, pero soy honesto y digo, desconozco el panorama como para lanzarme. Claro, piensan la gente que nomás si resulta, no es así. Un negocio. Y lamentablemente son grupos de personas que, entre comillas, invierten. Claro. Invierten. El negocio. Y una inversión, ¿qué significa? Recuperación. Exacto. Con ganancia. Exacto. Entonces, la inversión obviamente significa que tengo que recuperar el capital y una ganancia, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de inversiones le está causando mucho daño a la sociedad ecuatoriana. Le están causando mucho daño. Y aquí es el ejemplo de la Tacunga, ¿no? 18 candidatos, precandidatos, unos que se retiran, otros que asoman, salvadores de la patria, pero obviamente, vuelvo a repetir, la primera pregunta que ellos mismos, porque para dominar al resto de la sociedad uno tiene que aprender a dominarse uno mismo. Tiene que estar consciente, ¿no? ¿Estoy o no preparado? Claro. Cuando se presentan a un examen, yo me acuerdo, a nosotros en la sala nos vendían la hoja del examen y en la parte superior izquierda, por convicción desde luego, nos encomendábamos Jesús, José y María. Poníamos JMJ. ¿Sí? A ver, Jesús, José y María JJ poníamos y comenzábamos el examen. Entonces ahí viene un asunto que viene al caso de tu interesante pregunta. Si vos no te vas preparado al examen, si no has estudiado en otras palabras, ¿cómo le vas a decir, Diosito, ayúdame? Porque hazme este milagro. Claro, porque Dios dice, ayúdate y te ayudaré. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Estudiar. Una vez que estoy consciente que he hecho el esfuerzo de estudiar, de prepararme para la prueba, Jesús, José y María, y comienzo mi examen, ¿no? Y si me va mal, no es porque Dios no me ha ayudado, posiblemente porque no entendí bien lo que leí. Entonces, así es la situación en política igual. Claro. Los jóvenes y los viejos que pretenden llegar al sillón de don Rafael Caquiao Enríquez deberían hacerse primero esta pregunta antes de inscribirse, ¿no? Porque este rato son precandidatos, ¿no? Pero ya hasta el 20 más o menos no sé si es de julio o septiembre, no estoy, pero en todo caso, hasta el día en que inscriban, tienen la posibilidad de hacerse esta pregunta. ¿Estamos o no estamos preparados para servirle a esta tierra tan linda, a la Tacunga, a su cantón, la Tacunga? Una gran responsabilidad. Creo que hay que tener, como tú dices, la ética, la moral, la honradez consigo mismo para tomar una decisión real y representar a la ciudadanía como nos merecemos. Ha sido un diálogo muy interesante con el doctor Ángel Rocha, un excelente, distinguido abogado y un ex Mama Negra. Conceptos claros, conceptos profundos que nos ponen a reflexionar. Gracias, Angelito. Esperamos estar en cualquier momento tomándonos un café en este hotel.
Mi estimado licenciado Manuelito Espinosa, querido amigo, muchas gracias a ti y obviamente un agradecimiento especial a la audiencia que tienes de tu programa, que nos han estado escuchando y mirando. Simplemente pues no estando cercanas ya a la preparación de nuestra fiesta mayor, que vuelvo a repetir y como bien decía Manolito, nos identifica la Mama Negra, y a su vez estando días después de la Mama Negra, el último domingo de noviembre, acudiendo al evento electoral. Perdón, electoral, sí. Sí. Obviamente a los latacungueños que nos están en este momento mirando, con el agradecimiento profundo a Manolito por la oportunidad, decirles que tienen una herramienta que en democracia es invaluable, ¿no? Es invalorable, y que hay que utilizarle en ese sentido bien, el voto. Mediten, así como los candidatos, les decimos a los precandidatos, antes de escribir piensen si están preparados para servirle a la ciudad y al cantón. Igual les decimos a los votantes, a los ciudadanos, hombres y mujeres, piensen bien para sufragar y después no nos estemos arrepintiendo. Gracias, Manolito. Lamentando. Bien, señoras y señores, con esto terminamos el programa. Manolo Espinosa, director del mismo, les agradece y les invita para el próximo miércoles a la misma hora. Muy buenos días.